Dios nos continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos. Como siempre le digo, usando el privilegio que Dios me regala de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar impartiendo un estudio titulado No se deje incitar. No se deje incitar. Y vamos a estar buscando la palabra en el libro de Marcos, capítulo 15, del verso 6 al 15. Y mientras buscan el texto, vamos a estar dando algunos saluditos. Saludamos a la hermana Bella y a Emeline y toda su familia, Juan Rafael y todo, que Dios les bendiga. Saludamos a la hermana Minjin, María Mingetti, representando al sur en nuestro pueblo y en nuestro Cibao Central. Que Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Marina Graterón Mingetti de Correa, su esposo Jesús Correa y sus niñas, y la iglesia en el Ensanche Libertad, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, allá en el Ensanche Libertad. Saludamos también a todos nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, nuestros hermanos que están en Puerto Rico, nuestros hermanos puertorriqueños, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Acordándole a nuestro hermano Benjamín Pérez de Gracia, que él es una persona muy amada por nuestro país y nuestra iglesia, y nuestro pueblo Bonao. Hombre que se ha entregado a trabajar en pos de beneficio de la iglesia cristiana en República Dominicana. Y saludamos a todos los hermanos allá en Puerto Rico, el hermano Víctor Groló, su esposa Yossi, el hermano Ángel, el hermano Rafael, su esposa, la hermana Anaís, el hermano Abigail, su esposa Helen, el hermano Narváez, su esposa Adeline, el hermano Carlos René, su esposa Magali, y todo el grupo que siempre nos visitaba, el hermano Pedro y su esposa, el hermano Pepe y su esposa, y todo. Señor, bendígalo y bendiga nuestro país, bendiga nuestras islas del Caribe, Padre amado, bendiga América, Señor, bendiga Europa, Asia, África, Oceanía, bendiga nuestro mundo, Señor. Gracias por amarnos, cuidarnos, bendecirnos y elegirnos para hacernos tus hijos. Y vamos a entrar a la lectura de la palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Marcos 15, del 6 al 15. Y dice así la palabra. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Tenemos un episodio que esto se da con frecuencia.
Esto se da en el deporte, en los partidos políticos, en las familias, en las iglesias se da que la persona se dejan incitar. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra incitar? Quiere decir influir en una o grupo de personas para que hagan lo que otro quiere. La palabra incitar quiere decir influir en una o grupo de personas para que hagan lo que otro quiere. Y en el verso 11 dice así: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Óigame. Nosotros como iglesia ya tenemos experiencia de personas que usan la influencia para incitar a otras personas. Hemos visto cómo usan los líderes políticos a las personas, a la masa de personas para incitarlo y que hagan lo que ellos quieren. Tenemos en el caso de Jesús, los líderes religiosos de aquella época tenían envidia de Jesús y al tener la envidia buscaron la manera, buscaron la forma de apresarlo y entregarlo al jefe en turno en ese momento, que era Herodes. Cuando lo entregan, Herodes acostumbraba para esa fecha soltarle a un preso. Y en ese entonces estaba preso Barrabás, que con otros compañeros había hecho un rebú y habían matado gente y fue preso. Barrabás era un criminal, un bandido. Pero los líderes religiosos habían incitado a todos los judíos del entorno que para cuando Pilato le dijera a quién soltamos, ya ellos estaban influenciados, ya ellos estaban incitados para que dijeran a Barrabás. Y efectivamente, Pilato le dijo a quién suelto. Ya ellos estaban influenciados. Seguido dijeron a Barrabás. Y volvió y les repitió: a Barrabás y a Jesús crucifícale, crucifícale. Nosotros como personas debemos de crecer cada día más en lo espiritual en Cristo Jesús. Debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios y al mismo tiempo de la voluntad de Dios. Porque cuando leemos la palabra estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la voluntad de Dios. Al nosotros crecer en el conocimiento de la palabra, vamos a tener autoridad, vamos a tener poder, vamos a tener dominio propio. Y no nos vamos a dejar incitar. No vamos a dejar que otro piense por nosotros. No vamos a dejar que otro nos guíe. No. Nuestro accionar, nuestro actuar debe de ir acorde a la palabra de Dios. Que actuemos por conocimiento de la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros nos enrolemos en la palabra. Que nosotros podamos leer la palabra, entenderla, vivirla, obedecerla, compartirla con otros, enamorarnos de la palabra, que nosotros sepamos y entendamos, y estamos seguros que al leer la palabra escuchamos a Dios, escuchamos la voz de Dios. Por eso, ese grupo de personas fueron incitados, fueron influenciados a hacer cosas que si ellos se detienen a analizarlas no la hacen, pero fueron influenciados, fueron incitados. Cuando se les dio la oportunidad de decidir, ya la decisión estaba tomada de otro vía de ellos. Nosotros, en el diario vivir,
se nos presentan decisiones. Pero en el diario vivir tenemos que hacer uso de la palabra. No podemos dejar, por ejemplo, yéndonos al plano político, no podemos dejar que año tras año, elecciones tras elecciones, salgan un grupo de personas y gobiernen nuestra mente. Tengan una influencia tal que ellos sean los que nos dirijan al voto. Nos incitan, influyen de tal manera que votamos por el que ellos quieren. No, vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a entender, esto le agrada a Dios. Esto es voluntad de Dios. A Dios le agrada. Si a Dios no le agrada, yo no voy a entrar por ese camino. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, dame conocimiento. Señor, dame dominio propio. Dame visión. Que cuando yo tome una decisión, sea una decisión agradándote a ti, no por influencia de otro, no porque otro incite en mí. No. Repito el verso 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Cuando hay líderes en una comunidad, en un grupo de personas, esos líderes incitan a la comunidad mucho más fácil que si fuera una o dos o tres personas particulares. Porque la muchedumbre, los grupos de personas se dejan influenciar fácil. Y nosotros no debemos de dejarnos influenciar fácil, no. Nosotros tenemos que analizar qué vamos a hablar, qué vamos a decir, qué decisión vamos a tomar. Nosotros debemos de buscar de Dios, debemos de leer la palabra. Al leerla, Dios nos va a hacer sabio, Dios nos va a hacer prudente. Al leer la palabra, Él nos va a dar dominio propio. Al leer la palabra, en mi actuación, yo voy a agradar a Dios. Porque, óiganme, las decisiones que tomemos hoy, ya sea por conciencia hacia la palabra o por ya sea que otro influye en mí, yo voy a tener que responder por las decisiones que yo tome hoy. Entonces, es mejor que tomemos decisiones hoy, analizándolas fríamente, queriendo agradar a Dios, a no ser que otro esté influenciándome. No podemos permitir eso. Debemos constantemente de hacernos la tarea de querer agradar a Dios. De querer agradar a Dios en todo. En mi compartir, en el diario vivir, con los compañeros, con la familia, con los hermanos en Cristo, con lo del barrio, con lo de la casa. Que mis decisiones sean tomadas bajo el conocimiento de Dios. Dios es amor. Dios es perdón. Dios tiene planes para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que dar el primer paso de acercarnos a Él. De buscar de Él, de tratar de tener conocimiento de Él. Dios es bueno, Dios es amor, pero Él quiere que nosotros busquemos su rostro. Él quiere que le demos el primer lugar en nuestras decisiones. Señor, gracias. Gracias por amarnos, cuidarnos y bendecirnos. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, te glorifica y te bendice. Padre amado, elevo un clamor a ti presentándote toda mi familia, presentándote todos nuestros hermanos cristianos, presentándote los líderes que dirigen la iglesia, presentándote la gestión pastoral de nuestro pastor Hilario,
pero presentándote, Señor, toda aquella persona que de una u otra manera interactúan con nosotros. Señor, en tus manos nos encomendamos. Guárdanos y cuídanos. Y no permita que otro influya en nosotros para tomar decisiones que ya el otro la ha tomado. No, que nosotros nos metamos a buscar de Dios y nuestras decisiones agraden a Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y todo va a estar bien. Dios lo bendiga, hermano y amigo.